buenas noches a todos, bienvenidos a ADN, muchas gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, vamos a analizar el presupuesto de salud, vamos a analizar cuánto han aumentado los medicamentos, vamos a analizar qué pasa también con la educación. Te vas a dar cuenta que hay mucho menor presupuesto para lo que es el sistema educativo en la República Argentina, pero me detengo en los medicamentos porque en un ratito vas a conocer cuánto aumentaron los genéricos, los genéricos que mantienen el sistema hospitalario en la República Argentina. Un 300%, esos laboratorios que ponen guita para la campaña de todos los políticos en la República Argentina, al final terminan gozando de estas mieles. Acordate que hace muy poco tiempo te dijimos que la corrupción se había llevado más de 600 millones de pesos ahora en la era de Macri, con el ex ministro ahora de Salud, que fue echado por el presidente, justamente 600 millones de pesos en corrupción, con los mismos laboratorios que en estos 2 últimos años han aumentado los medicamentos un 300%. Ramón Carrillo decía lo siguiente: frente a las enfermedades que produce la miseria, los microbios, como causa de enfermedades son unas pobres causas. Y de eso vamos a hablar, de lo social, cómo impacta, por ejemplo, tener menos jubilación en la salud, cómo impacta que el gas, que la energía eléctrica se vaya más arriba en la salud. Cada vez hay menos recursos para destinarlo a la salud y encima los medicamentos aumentan un 300%. Te vamos a mostrar las planillas originales de los laboratorios. Pero ahora nos vamos a meter de lleno en el tema principal de la primera parte de nuestro programa, que tiene que ver con el ARA San Juan. Intentamos hablar obviamente con gente del gobierno nacional, intentamos hablar con Oscar Aguad, intentamos hablar con gente que es responsable hoy de lo que tiene que ver con el ARA San Juan, pero bueno, no hemos tenido respuesta respecto a esto. Pero sí ha venido la ex ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, a dar explicaciones porque la verdad que surgió también la responsabilidad de lo que fue el anterior gobierno. Y claramente que las tiene que haber, la política se tiene que hacer cargo también de las responsabilidades, así les ha tocado poco tiempo estar, o por lo menos dar respuestas de lo que en algún momento fue responsable. Por eso ha venido Nilda Garré y en un ratito vamos a estar hablando con ella después del primer resumen sobre el ARA San Juan. Dale. Están buscando un submarino en la costa patagónica del mar Atlántico, concretamente, desaparecido desde el miércoles pasado. Y no se sabe nada del ARA San Juan desde hace más de 40 horas. El día 15, esta nave se reportó por última vez, lo cual hizo que se activaran mecanismos que hay de búsqueda. El ARA San Juan es un submarino de ataque que compró Argentina a una empresa alemana Thyssen, le dio bandera en el año 86. Tuvo una tremenda reparación y actualización en el año 2008. Un operativo inédito efectúan 12 países en la búsqueda del submarino argentino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo. Hubo una pequeña esperanza al detectarse luces de bengalas y una balsa en alta mar. Poco después, las 2 pistas quedaron descartadas. Lamentablemente no hemos tenido todavía una localización, una detección del submarino San Juan. La desaparición y actual búsqueda del submarino ARA San Juan nos ha repercutido, yo diría, conmovido a todos los argentinos. No tenemos ningún indicio en la Armada Argentina de un ataque exterior al submarino San Juan. Lo comunicado fue: ingreso de agua por el snorkel, va a una bandeja de conexión de las baterías de proa, produciendo un cortocircuito y principio de incendio. Mi primer pedido a todos es que transcurramos todo este momento con el máximo de los respetos por el dolor que esto ha generado. Insisto especialmente en los familiares. Están todos seguramente fallecidos. Y a ellos estoy acá para garantizarles que vamos a continuar con la búsqueda. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina informa que hoy jueves 30 de noviembre declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan, que el plan SAR tiene como misión ejecutar la búsqueda y salvamento de personas en peligro, y habiendo analizado todas las evidencias recibidas, continuarán con la siguiente fase: la búsqueda del submarino San Juan en el lecho submarino. Estamos hablando de archivos de meses, no soporta un archivo de un día para el otro. Yo estoy acá para garantizarles que vamos a continuar con la búsqueda. Otra mentira más, nos prometieron que lo iban a buscar hasta que los encuentren. Fallecidos. Con el máximo de los respetos. Yo le pregunté si estaban todos muertos y me dijo que sí. Es cruel, y nos mintieron desde el primer día. Estamos en nuestro estudio con la ex ministra de Defensa, Nilda Garré. ¿Cómo anda, Nilda? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por venir. Bueno, Nilda, ¿qué responsabilidad siente que le cabe al gobierno anterior y a usted como ex ministra de Defensa? Mire, la verdad es que siento que el gobierno anterior, yo en la parte el lapso que me tocó de tiempo y después los ministros que me sucedieron, hicieron
todo lo posible para que el submarino San Juan, que estaba inutilizado, porque había sobrepasado los años, digamos, de vida útil, bueno, volviera a ser un submarino útil a la Armada. Entonces iniciamos una reparación de media vida compleja, porque eso lo habíamos hecho antes también con el Santa Cruz, que es el gemelo. Los dos fueron comprados en 1985 a Alemania, a Thyssen, los astilleros, y bueno, no tuvimos una tan buena experiencia con el Santa Cruz, que se mandó a reparar parte en Brasil, parte acá, y bueno, no dieron tan buen resultado. Entonces, a raíz de esa experiencia, asumimos el desafío de hacerlo en los astilleros argentinos. Recuperados también, porque cuando yo llegué al Ministerio en el año diciembre del 2005, bueno, el astillero de la Armada, el almirante Storni, estaba totalmente cubierto por yuyos, porque lo habían abandonado inexplicablemente. Un astillero que es de la última época de la dictadura, así que en ese momento hicieron inversiones muy grandes. Un astillero realmente muy importante, que tenía grúas, máquinas, herramientas muy valiosas. Bueno, se había destruido. Y lo mismo Tandanor, que estaba en concurso de acreedores. Así que, pero se recuperaron esos dos astilleros, se recuperó mucha de la gente que tenía el know-how de cómo hacer esto. Y bueno, y se asumió ese desafío, y creo que se asumió bien, y se hizo una inversión muy importante. Pero ¿por qué se aumentó el presupuesto un 100% para el mismo submarino en tan poco tiempo? Primero se agregaron algunas cosas, tengo entendido, no exactamente en el periodo que yo estuve, un año y medio, digamos, desde el momento en que comenzó la reparación, pero después se fueron agregando, porque una vez que uno cortó un submarino al medio y empezó a arreglarlo en base a un plan, ¿no es cierto?, a un proyecto, pero después empiezan a decir, ya que estamos y que tenemos el submarino partido en dos, ¿por qué no se agrega esto? No sé, temas técnicos que yo no sabría explicar. Lo mismo pasó con el Irizar. El proyecto inicial era más acotado y después se fue agrandando. Y después, ¿descarta que haya habido corrupción en esto o no? No, yo creo que en algunas compras que puede haber hecho la Marina, hay denuncias sobre la Marina con relación a esto, que habrá que investigar. Pero eso lo hace la Marina sin pasar por el Ministerio de Defensa, la Marina fue la responsable de todos los contratos. No pasaron por el Ministerio, tanto las baterías, como los motores, como los generadores. Después subcontrató la Marina con Tandanor algunas tareas que eran cortar el submarino, después instalar las baterías, limpiar las tuberías, es decir, una cantidad de tareas que había que hacer después dentro del submarino. Ahora, pero los insumos más importantes los contrató la Marina. Nilda, usted sabe que está bueno que usted dé la cara, porque la verdad que no nos costó nada traerle, apenas le pedimos venir, ha dejado un compromiso familiar, lo entiendo que es así, pero da mucha bronca, por ejemplo, verlo a Rossi, el ex ministro de Defensa, a quien citamos justamente este programa para ver si quería venir, nos dijo que no, pero da mucha bronca verlo a Rossi participar de una inauguración de lo que era el arreglo del submarino, porque ahí son responsables, ¿no? Ponen la cara en los medios, dicen, es como que le explican a la gente que ellos fueron los responsables de haber puesto el submarino de nuevo en el mar, y después cuando le pedís explicaciones, cuando pasan este tipo de cosas, no aparecen más. Igual que lo que hace Aguad, ¿no? O sea, Aguad es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay mucha irresponsabilidad en el manejo del Estado. Y creo que eso no solamente lo sienten los familiares de los 44 tripulantes, ¿no? La verdad que el tema de los familiares es un tema profundamente doloroso para todos. Yo aprovecho para manifestar, como he hecho ya otras veces, mi total solidaridad con la angustia que tienen, y también con todo el grupo de submarinistas de la Marina, que realmente están muy afectados en general, con toda la familia naval. Esto ha sido un golpe muy duro. Pero bueno, digamos, yo creo que la reparación, obviamente que tendrán que opinar los técnicos, pero se tardó. Hay auditorías que hablan de que, bueno, las cosas se hicieron con demora y con aumento del presupuesto. Pero el aumento del presupuesto, estábamos en una época inflacionaria donde el dólar, acá las cosas se compran y se pagan después en dólares, son todos insumos importados. Entonces, digamos, habrá que analizar bien las cuentas, pero podría estar justificado. Por lo menos de las auditorías no surge, incluso de auditorías hechas por este gobierno, digamos, no surge hacia atrás, digamos, algo que puedan denunciarse como delito, digamos. Bien, lo que vamos a ver es justamente eso, es la voz de la oposición, que decía la oposición en los medios de comunicación respecto al gobierno anterior, el gobierno que le tocó parte a usted y parte a Rossi, ¿no? Y la oposición se ha manifestado de esta manera. Puricelli, que no sé por qué nadie lo nombra, pero fue 2 años y pico ministro de Defensa. ¿Y por qué cree que nadie lo nombra? No sé, porque
puede haber alguna direccionalidad política, yo diría, ¿no? ¿Por qué Puricelli qué? Y Puricelli se volvió a su provincia y se alejó de la cosa política, ¿no? Ajá, ¿usted cree que es político partidario el tema acá? Bueno, puede haber en algún caso, no quiero hacer acusaciones que no me constan, pero hay... Pero le parece raro. Hay ausencias raras, claro. Bueno, perfecto. No quiero tampoco hacer ninguna acusación sobre Puricelli. Pero ha subrayado algo que está bien. Bueno, vamos a ver qué decía la oposición también. Ahora, hasta que no tengamos la información completa, no tenemos que aventurarnos a buscar culpables, a buscar responsables. Primero tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó. Las 44 víctimas del submarino se llaman Nilda Garré. Puede ser porque se afanaron la guita del Ministerio de Seguridad, no renovaron nada para las Fuerzas Armadas, desmantelaron las Fuerzas Armadas. A ver, hay varias cosas para preguntarle a Nilda Garré, por qué hubo contratación directa. ¿Por qué dicen que se reemplazaron las baterías si se replacaron? Pensar que este submarino tenía 960 baterías, no eran nuevas. Vio eso que Cristina anunciaba con bombos y platillos. Al agua pato, le decía al submarino, al agua pato. 30 años va a poder navegar este submarino. No le cambió las baterías, no le puso nuevas. Le cambiaron las placas a las baterías, las recaparon. Y en diciembre, pato al agua funcionando. Cristina y Garré desmantelaron las Fuerzas Armadas. ¿Usted sabe, por ejemplo, todos los negociados que hubo entre Tandanor y el Ministerio de Defensa en la reparación del San Juan respecto de coimas que se recibían? Ahora están haciendo denuncias sobre el tema de cuando se reparó el submarino, pero pueden hacer denuncias de todo lo que pasó en el sistema industrial militar, porque todo fue manejado por delincuentes, que en parte las inhabilitaron y en parte robaron y en parte destruyeron. Ese submarino de esta pobre gente no debía tener el mantenimiento que tenía que tener. Se le hizo un mantenimiento en el gobierno de los Kirchner, medio mantenimiento, que dura 4 años, se le masillaron los agujeros para que no se pique. El vehículo era obsoleto, no nos engañemos, y ahora aparecen la corrupción kirchnerista como toda, ¿no es cierto? La reparación en tiempo kirchnerista seguramente hubo corrupción, porque hubo corrupción en todas partes. Fue una cuestión de corrupción. Hay 2 investigaciones penales, la de esta está escondida y archivada en Ollarvide, obviamente por influencia de Aníbal Fernández, pero es para atrás, es un escándalo de proporciones terribles. Han sido duros, ¿no? Han dicho por qué contratación directa. Mario Checopare es una persona, yo dudo de sus facultades mentales, ¿no? Justamente en este momento lo estoy intimando, pues sigue sosteniendo, aprovecho, déjeme pasar el aviso de que yo tengo un yacht anclado en Miami de bandera panameña. Me parece que lo dice, yo la verdad había optado por ignorar lo que decía, porque no tengo respeto intelectual por él y creo que no está bien. Pero bueno, ya me cansé y ahora le mandé ya la carta de documento y voy a iniciar las acciones que correspondan, porque no me voy a atribuir un yacht que no tengo. Si lo tuviera lo invitaría a dar un paseo, pero no lo tengo realmente. Y lo dice sin pruebas, y la señora Carrió habla de corrupción, y no sé qué desde esa posición que sabe todo, y la verdad que lo dice también sin ninguna prueba, sin ningún elemento, no conocen los temas. Acá la Marina hizo las contrataciones. Habrá que investigar esas contrataciones. Porque la responsabilizan a usted, digamos. Dicen corrupción y hablan de Nilda Garré. La Nata también decía Nilda Garré. Es una direccionalidad política, absolutamente. Yo estuve 1 año y 3 o 4 meses. Esto llevó 5 años. Yo estuve 1 año y 4 meses y yo soy la responsable de todo lo que pasó con la... ¿Pero usted era responsable de la Armada o no? Sí, por supuesto. Digamos, obviamente. La Armada depende del Ministerio de Defensa. Pero este tema... Esto es por una legislación, digamos, que delegaba a la Armada este tipo de cosas, vieja, que les autorizaba a usar la ley de obra pública para esto, aunque yo creo que deberían haber usado quizá el 1023, pero bueno, son cosas muy técnicas. Pero las contrataciones las hizo la Armada, por las especificaciones técnicas que especificó la Armada, que es la que tiene conocimiento sobre el tema submarinos. La hizo en empresas muy acreditadas internacionalmente, de las que no se puede pensar que técnicamente sean dudosas. Ahora, después, si ha habido, nosotros hicimos alguna denuncia por un hecho con Ferrostalt, no sobre el submarino, sino sobre los patrulleros oceánicos multipropósitos, que era otro proyecto que teníamos junto con Chile, y bueno, lo que hizo el juez Lijo fue condenar, y la Cámara, cuando se apeló,
decretó la falta de mérito. Esas cosas, por eso digo, cuando se habla, hay que ver quién es el responsable de no haber investigado a fondo cuando era un hecho que estaba claramente, a mi forma de ver, probado. También la justicia tiene la última palabra, probada con la todo corrupción. respeto, pero es cierto, ¿por qué se hace la contratación directa en el Estado? No es que la hayan hecho ustedes solamente, se hacen todos los gobiernos. ¿Por qué la contratación directa? No debería ser. ¿Y acá se hizo contratación directa? Yo cuando llegué ya estaba hecha la contratación. Se hizo en noviembre del 2000 el ministro Pampuro. No Pampuro, la hizo la Armada. La Armada hizo todas las contrataciones. Dirigió toda la operación de compras, digamos, y estableció quiénes debían ser, y bueno, y lo hizo por contrato. ¿Y usted confiaba en la Armada en ese momento? ¿Confía en la Armada? Yo confío en todo el mundo, pero igual tomo todos los controles, porque me parece que eso es lo que corresponde, porque no es un tema de confianza personal del ministro circunstancial con una determinada institución o con un sector de su ministerio. Hay que usar los mecanismos de control. Y la contratación directa debe ser excepcional. Obviamente en estos submarinos, cuando algunas cosas son secretas, puede ser que algún tipo de temas requiriera una contratación directa para guardar el secreto exactamente de que no conozco técnicamente el tema. Esto es algo que tendrían que hablar de esto la gente de la Armada. Pero ellos quedaron a cargo, y ellos incluso subcontratan a Tandanor. Está claro. No, pero la responsable es la Armada, digamos. ¿Y por qué la acusan de desguazar las Fuerzas Armadas? ¿Por qué dice que usted desmanteló las Fuerzas Armadas? Esto es un absurdo. Nosotros, bueno, por empezar, acá las Fuerzas Armadas vienen teniendo un presupuesto decreciente, levemente decreciente, y hace más o menos 15 años, 18, que está en alrededor del 1%. ¿Por qué? ¿Por qué es decreciente? Menos. Bueno, porque en el momento de la dictadura, por supuesto, era un presupuesto enorme. Claro, en referencia a eso. Con referencia a eso, claro. Digo. Desde estos años viene, entonces ya Alfonsín empezó a bajar, Menem bajó mucho, hizo un recorte muy importante, y después se mantuvo en un 1%. Bueno, quizá lo ideal sería que fuera un poco mayor a eso para poder mantener en buen estado, digamos, todos los recursos materiales y para tener bien pagos nuestros recursos humanos. Está claro. Es cierto, se ha hecho mucho hincapié en el gobierno anterior, es cierto que se dijo la frase de Cristina, el pato al agua, la verdad es que es complicado eso, ¿no? Digo, decirlo en el momento pato al agua y ver ahora cómo está la situación es jodida. Pero también es cierto que el gobierno nacional hoy está manejando los medios de comunicación y está manejando la comunicación. Y es cierto que el responsable hoy de que ese submarino esté en el agua es el gobierno nacional. Si hay corrupción para atrás, deberá investigar la justicia. Está muy fácil, porque hoy el gobierno nacional cuenta con todas las herramientas y los instrumentos para determinar si hubo o no corrupción. Esto está claro. Hoy el gobierno le tiene servida, tiene todos los papeles en la mesa, en el escritorio, para saber si hubo corrupción o no. Ahora, también es cierto que hace 2 años que gobierna el actual gobierno y ese submarino entró también bajo responsabilidad del actual gobierno. Porque si no, si todo es por la corrupción anterior, entonces se van perdiendo vías. Entonces, si todo viene por la corrupción anterior y nadie se hace responsable hoy del Estado, y entonces, ¿quién es el responsable del Estado? ¿Los anteriores que ya no están o el que está ahora? Esa es la situación en la que nos encontramos los argentinos. No todo tiene que ser fruto de la corrupción anterior. Y si lo es, que vayan presos, que vayan en cana. Pero que alguien se haga cargo hoy y responsable hoy del Estado. Hoy el gobierno es Mauricio Macri y es Oscar Aguad. Oscar Aguad, lo dijimos, nosotros somos cordobeses, no está capacitado para ese cargo. No puede saltar de comunicaciones a ministro de Defensa. Y pregúntenle a Oscar Aguad si tiene alguna capacitación en estos temas. Entonces, ¿qué tiene que tener una persona para ser ministro de Defensa? El ministro es el que da las directivas políticas, ¿no? El enfoque estratégico de lo que tiene que ser la fuerza y la defensa y las fuerzas dentro del sistema de defensa. Pero tiene que rodearse, sí, de técnicos, ¿no? Yo, en el momento que llegué, me rodeé de la poca gente, porque en realidad acá civiles que conozcan los temas de defensa no había, porque a los civiles les parecía que ese era un tema de los militares, así como la seguridad era un tema de los policías. Claro. Pero bueno, dentro de todo, la seguridad era más fácil de domar y la defensa un tema más técnico, más complejo. Pero yo incluso sin ningún tipo de direccionamiento político, de cualquier sector político, tomé gente de diversos sectores. No me molestó para nada eso porque conocían técnicamente el tema. Y pudimos hacer todo el replanteo normativo en cuanto al planeamiento estratégico y también impulsar la industria de la defensa, con FADEA, con los astilleros, para que pudiéramos abordar el mantenimiento y también la fabricación de nuevos recursos, porque comprar afuera
bueno, es muy complicado, muy caro, y en un momento de limitaciones presupuestarias, la industria de la defensa era una forma nacional, era una forma de tener posibilidades de mantener nuestro sistema de defensa al día, mantenido, y irlo incrementando. Lamentablemente hoy yo veo que hay ciertos comentarios, rumores, informaciones que dicen que se va a recortar el presupuesto de FADEA, que se va a despedir gente. FADEA, sí, eso probablemente pase. Nosotros estamos en Córdoba y lo vamos percibiendo. Ahora, Nilda, tengo la última pregunta. ¿Qué crees que le pasó al submarino? No, técnicamente hay que dejar que opinen los técnicos. Sí. No vamos a poder periciar seguramente nunca este submarino. ¿Pero está descartado el ataque exterior? Yo creo que sí, eso definitivamente. No hay que alimentar, me parece, cosas que son más angustiantes todavía y que tuvo un desperfecto inicial que llegó a comunicar, y es probable que esa explosión que detectan haya sido más importante de lo que al principio se estimó públicamente, incluso estimó la propia Armada, por lo menos a nivel público. No sé si había información confidencial en la que ellos estimaban que era importante, pero probablemente solo con un ruido que detectaron estos sonares tan sensibles no podíamos saber la magnitud. Pero tiene que haber sido de mucha magnitud como para que ningún integrante de la tripulación pudiera haber hecho nada, porque ahí todos están entrenados, todos, el que trabaja de mozo o el de maquinista, todos para tocar los botones de emergencia. Hubiéramos tenido boya, hubiéramos tenido... Bueno, bajo esa hipótesis, Nilda, ¿hace un mea culpa? Digo, si fue un problema del propio submarino, ¿hace un mea culpa? Digo, hay responsabilidad de la Armada, hay responsabilidad de Aguada, hay responsabilidad de Puricelli, hay responsabilidad de Rossi. ¿Hace algún mea culpa? Yo creo que hice todo el esfuerzo para que el submarino quedara reparado a nuevo y pudiéramos tener 20 años, 25 años más de vida útil, 20, digamos, de un submarino. Y se invirtió mucho, 150 millones de pesos aproximadamente. Vi las primeras etapas, vi mucho entusiasmo en lo que se hacía. Ahora, me parece que sí, si hay la menor sospecha de que hubo corrupción en alguna de las contrataciones, nosotros cuando vimos algunos elementos de corrupción hicimos la denuncia penal. Y creo que ese debe ser el camino. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a Muchas gracias. Vamos con vos, Miguel, cambiamos de tema. Dale. Buenas noches, Tomás. Uno de los factores que planteó que había que cambiar el gobierno de Macri era hacer algunos ajustes y, por otro lado, que fueran aumentando algunos servicios, algunos ítems que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Te vamos a comenzar a mostrar cómo se generó un aumento impresionante en lo que tiene que ver con los medicamentos. Acá vamos a ver algunas cifras. Fíjate, medicamentos, este es FADA clindamicina. Costaba en el 2015 6 pesos, pasó a costar en el 2017 18 pesos con 50, con lo cual es un aumento del 206%. Tenemos otro. Adrenalina FADA, 3 pesos, después pasó a costar 11 pesos, 216% de aumento. FADA dipirona, 4 pesos costaba, pasó a costar 14,50, más del 200%. Onfor costaba 4 pesos, pasó a costar 15. Greini, 5 pesos costaba, pasó a costar 18 pesos, un aumento del 242%. Y después tenés acá, Fofitone costaba 10 pesos y pasó a costar 35 pesos con 20, o sea, un aumento del 243%. Lo que estás viendo ahí son planillas originales de estos laboratorios. Son laboratorios de genérico, estos son medicamentos hospitalarios. Te mostrábamos nosotros al principio de nuestro programa, a principio de año, cómo la corrupción en el Ministerio de Salud había llegado a tal punto que el ex ministro de Salud, Lemus, le mandaba directamente los mails, no hacía comunicación pública ni tampoco hacía el llamado de licitación, hacía la contratación directa. Y en esto también hay que ser muy, muy inflexible. La contratación directa no debe existir más en los estados. No tiene que haber el más mínimo presupuesto por contratación directa y las adjudicaciones tienen que ser como corresponde. En ese caso particular se habían choreado 600 millones de pesos. Estos laboratorios pusieron para la campaña de Mauricio Macri. Ojo, también la pusieron para los otros, la pusieron para todos. La ponen y después manejan el mercado. En 2 años aumentaron lo que recién te decía Miguel, el 300%. El problema es que el presidente llegó de esta manera. Dale. Pero acá estamos para resolver el tema de los argentinos, comprometidos finalmente y definitivamente a trabajar en serio para mejorar nuestro sistema de salud.
Bueno, la salud y la educación son dos herramientas que maneja la política, que quizás las más fuertes para hacer un sistema mucho más igualitario, un sistema social mucho más igualitario. Con la salud esto no está pasando, Miguel, ¿no? No está pasando, por eso hay una increíble cantidad de aumentos que son muy desproporcionados, lo vamos a seguir viendo. Es un comparativo entre el 2015 y el 2017. Son porcentajes que a veces van del 200%, a veces van algunos hasta el 300%. Fíjate acá. Fadalex costaba 10 pesos con 89, en el 2017 pasó a costar 37 pesos con 50, un aumento del 244%. Después tenés Nafluvent, costaba 4 pesos, pasó a costar 16, un aumento del 245%. Fadafilina, costaba 5 pesos, pasó a costar 18. Agua para inyección, costaba 4 pesos, pasó a costar 17. Un aumento de 261%. Después tenés Oplipon, costaba 3 pesos, pasó a costar 13. 264%. Después tenés Mega 12 menor, costaba 3 pesos, pasó a costar 14,50 y tiene un aumento del 267% en apenas 2 años. Lo que quería decir Carrillo en aquel momento cuando decía que lo más importante de la salud no son ni las bacterias ni los microorganismos, sino lo más importante de la salud es no caer en la miseria. Y en esto hay que tener en cuenta y presente lo siguiente. Hay parámetros que se están tocando para abajo. Cuando sube la energía eléctrica, cuando sube el gas, cuando bajan un poco las jubilaciones. Estos son problemas para la salud. Cuando se sacan del plan remediar muchos medicamentos, cuando aumentan el 300% los medicamentos, es un problema de salud. Ahí empieza a impactar realmente en la sociedad. Por eso, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. Y la salud nunca debería entrar en la lógica del mercado. ¿Sabes por qué? Porque entra en la lógica del mercado y termina consumiendo al ciudadano. El tema lo tiene bien presente Mauricio Macri, porque el presidente, para llegar a donde está, llegó con este mensaje. Como decía mi abuela, lo primero siempre es la salud. Cuando uno siente que nadie atiende su situación, es como que uno siente que no existe, que no se lo respeta, que no tiene dignidad. Bueno, eso decía el presidente Mauricio Macri, que su abuela decía que si una persona no se la respetaba, no le daba salud, no tenía dignidad. Es como que la persona no está presente. Esto es lo que tienen que entender todos los dirigentes políticos. No solamente el presidente, absolutamente todos tienen que entender que lo último que hay que recortar es la salud y lo último que hay que recortar es precisamente la educación. Pero ¿sabés qué pasó? No solamente aumentan los medicamentos del 300%, le sacan el presupuesto a los hospitales universitarios. En Córdoba hay solamente 2 hospitales nacionales. En la década del 90 se descentralizó, es decir, el Estado Nacional se sacó de encima todos los hospitales y lo dejó en manos de universidades. Hay muy pocos que dependen pura y exclusivamente de la nación. Creo que son 2 a nivel nacional y en algún porcentaje. Entonces, los hospitales universitarios que son nacionales el año que viene van a recibir menos dinero que este año. Si los medicamentos aumentan el 300%, si la luz aumenta, si el gas aumenta y vos le das menos presupuesto, va a haber menos salud, ¿o no, Miguel? Claro, va a haber menos salud porque va a haber menos presupuesto y lo vamos a ver en estas planillas que tienen que ver con cómo se va manejando el presupuesto en estos hospitales universitarios. Mira, el presupuesto 2017, 1.424.887.000 y después en 2018 va a ser 1.376 millones. El presupuesto de 2017 con inflación del 2018 es 1.713.299.000. O sea, hay una reducción nominal de el 3,40%. Pero si vos te fijas en la reducción real, hay una reducción de casi el 20% de lo que tiene que ver con estos hospitales universitarios. Para llegar a la gente de la mejor manera, el gobierno maneja muy bien la comunicación y sabe qué mensajes darle. El mensaje de Mauricio Macri fue lo que escuchaste recién. Como decía mi abuela, lo primero es la salud. Porque cuando alguien no recibe atención, esa persona siente que no existe, que no se lo respeta, que no tiene dignidad. Eso decía el presidente. Y esto está pasando hoy. Es un problema social, es un problema de inversión y es un problema que no hay que tomar al ciudadano como un consumidor, que a veces el ciudadano tiene derechos que no entran en la lógica del mercado. Que vamos a fortalecer el sistema de salud pública y nuestros queridos hospitales y todo lo que hace a la infancia, a la niñez, acceso a medicamentos con descuento. No, Mauricio Macri hablaba de una reducción de medicamentos. Si hoy
si hoy esa reducción del medicamento para los más pobres, los más vulnerables, para el niño, que son los vulnerables, los viejos y los niños son los más vulnerables dentro del sistema, pero todos somos vulnerables. Todo ciudadano es vulnerable frente a la salud. ¿Qué pasaría con esa reducción? ¿Cómo se aplica esa reducción? ¿Cómo tendría valor esa reducción? Se aumentaron el 300% de los medicamentos para estar, cuando Mauricio Macri dijo ese mensaje, al mismo momento en que estaban los medicamentos vendiéndose en ese momento, hay que reducirle un 70% su precio. Es decir, el medicamento hoy debería costar el 70% menos para que tuviera efecto lo que decía Macri en tiempo real en ese mismo momento, Miguel. Te vamos a seguir mostrando que Macri en ese momento y después también, pero sobre todo ahí en la campaña, mintió descaradamente. Hay más números que tienen que ver con los medicamentos, fíjate. Solución clorurada hipertónica, 5 pesos, pasó a costar 21 pesos, un aumento del 272%. Azulblán costaba 3 pesos, pasó a costar 14 pesos, 277% más. Después, Orakit 15 costaba 3 pesos, pasó a costar 14 y eso representó un aumento casi del 300%. Un aumento que nada tiene que ver con la inflación. Después, sulfato de magnesio FADA costaba 3 pesos, pasó a costar 15, también un aumento casi del 300%. Disgradón costaba 3 pesos, pasó a costar 14, también todos aumentos que ya van al límite del 300%. Y después, Fara, ranitidina, costaba 3 pesos, pasó a costar 14 y es otro aumento en medicamentos del 300%. Y vamos a ver qué pasó con las prepagas. Un segundo, Miguel, un segundo ahí, vamos a aclarar una cosa. Lo que estás viendo ahí son las planillas originales de los laboratorios que venden los medicamentos hospitalarios. ¿Está claro? Esto para que quede bien claro. Cuando un laboratorio de esto le vende a un hospital del Estado o a cualquier hospital, lo que sube entonces, el principal insumo que sube es el 300%. Si yo le subo la energía eléctrica, el gas y todos los impuestos como están subiendo en la República Argentina, lo que tiene que hacer el tipo que tiene un hospital es tener más presupuestos, en los términos que en lo que acabamos de mostrar. Bueno, el problema es que no pasa eso. Y entonces, ¿qué pasa con el tipo que tenía la prepaga y vas a ver lo que ha aumentado? ¿Qué pasa con el tipo que tenía la prepaga y aumentó lo que te va a decir ahora Miguel? Se va a ir al Hospital Nacional. Y si va al Hospital Nacional va a tener menos presupuesto. Y si tenés más gente que llega al hospital y tenés menos presupuesto y los medicamentos suben más, ¿cómo haces para atenderlo? Ese es el sistema de salud que puede colapsar. La calidad de vida se complica bastante por esto porque van aumentando en los hospitales, se complica el precio en lo que tiene que ver con medicamentos, pero también las prepagas. Fíjate, aumentos autorizados por el gobierno durante 2017. En febrero, un 6%. En julio, otro 6%. En agosto, 5%. Después, otro 5% más. Y después, en diciembre, un 6%. Con lo cual se generó un aumento acumulado de más del 31% para las prepagas. Señores, ahora vamos a escuchar al presidente decir que sin salud no hay dignidad. Cuando uno siente que nadie atiende su situación, es como que uno siente que no existe, que no se lo respeta, que no tiene dignidad. Vamos repasando todo de nuevo. Entonces, los salarios este año pueden estar entre el 18 y el 20% en algunos casos, ha dicho el presidente, en algunos casos un poco más abajo. Las jubilaciones van a aumentar dentro de 2 meses un 5,7%. El gas va a aumentar más del 50%, la energía eléctrica un 40%, las prepagas un 31%, el 70% desde que está el presidente Mauricio Macri. ¿Cómo haces? Contame cómo haces. Si los medicamentos te aumentan el 300%, es inviable, es imposible. Hay un problema grave. Hay un problema grave que lo estamos viviendo y que me parece que en esto particularmente hay que hacer hincapié. Que no es solamente los medicamentos, sino todo lo que hay alrededor. El contexto en el que vive el individuo hay que tener presente que no se puede retocar porque todo repercute en la propia salud del individuo. Repercute en la salud, se complica la calidad de vida y se generan muchísimos aumentos como lo que vamos a seguir viendo. Muchos tienen que ver con aumentos del 200% al 300% y va complicando la vida sobre todo de los que más lo necesitan, que son las personas de la tercera edad, que necesitan mucho los medicamentos. Fíjate estos aumentos que tenemos acá de 2015 al 2017. Solución fisiológica, 4 pesos pasó a costar 17, aumento del 300%. DAI, 3 pesos pasó a costar 15, también más del 300%. Gentafarma costaba 9 pesos, pasó a costar 45. Ahí hay un aumento del 365%. Después tenés solución glucosada hipertónica, 7 pesos, pasó a costar 33. Ahí hay un aumento de 371%. Solución clorurada hipertónica costaba 6, pasó a costar 33. Y después tenés
NTG costaba 5, pasó a costar 42, con lo cual ahí, fíjate, hay un aumento del 678%. Esto es increíble. Eso es increíble. 678%. ¿Qué pudo haber justificado que un medicamento aumentase de 286% a 600 y pico % en 2 años? Contame qué justificación podría caber que un medicamento haya aumentado lo que aumentó esto. ¿Cuál sería la justificación? ¿Qué justificación me van a decir? Cuando hay una reunión de gabinete, los ministros no interactúan, no dicen, che, tenés cuidado, Aranguren, porque si aumentás la luz, me vas a cagar a la gente con la salud. Che, tenés cuidado vos, ministro de Salud, porque si le liberás el precio a las prepagas o le liberás el precio a los medicamentos, me vas a traer problemas con desarrollo social. ¿No interactúan los ministros? ¿No dicen cuidado porque esto afecta a determinadas políticas que son importantes para el Estado? ¿O no les importa? ¿O no hablan entre sí? ¿Qué les pasa? ¿No se dan cuenta que esto sí termina afectando al tema salud? Es gravísimo lo que estamos repasando. Son las planillas originales de los laboratorios que pusieron guita en todas las campañas de todos los partidos políticos. Porque en esto también pasa lo del Ara San Juan. Los de ahora dicen que fueron los de antes. Los de antes dicen que son los de ahora. ¿Y qué pasa con la gente, maestro? ¿Qué pasa con los 40 millones de personas que viven en la República Argentina? ¿Van a estar viendo el partido de tenis? ¿Quién es el responsable? Pero se está cagando la gente, ¿eh? Te lo digo, o sea, los tripulantes, los 44 tripulantes, no le importa si fue los anteriores o ahora, son los dos, ¿eh? Son los dos. Y si hubo corrupción para atrás, se encana. Y los de ahora, ¿por qué tiraron el submarino al agua? ¿Por qué lo dejaron entrar? ¿No son responsables? Son los dos, maestros. Y en el medio está la gente. No, fíjate que hay muchos aumentos y en este caso son aumentos que no se han conocido demasiado. Cuando había muchos aumentos de la luz y del gas, la respuesta de los ministros, los responsables, era que había un error de cálculo, que se equivocaron y que estaban aprendiendo. Bueno, ahora como esto no trasciende demasiado, no dicen mucho. Vamos a ver algunos datos que tienen que ver con estos aumentos. Aumentos de medicamentos hospitalarios, periodo 2015 a 2017, del 296% en promedio. Después, el aumento de prepagas, el acumulado es del 31%. Hospitales universitarios, la reducción del presupuesto del 2017 al 2018. En el 2017, 1.424 millones. Presupuesto 2018, 1.376 millones. Una reducción nominal de menos del 3,4% y una reducción real del presupuesto en salud, en esto que te estamos contando, del 20%. O sea, van para atrás con la plata que invierten los hospitales públicos nacionales y van muy para arriba con el resto de las cosas. Y en el medio está vos. Si no tenés obra social, ya no vas a estar solo. El Estado te va a proteger brindándote remedios y tratamientos de calidad para toda tu familia. Es ahora, vamos juntos. Bueno, ¿qué obra social crees que tiene Gabriela Michetti? La vicepresidenta dijo que llevar las jubilaciones un poco más arriba era un acto de demagogia. Es fácil decirlo cuando el Estado te banca 180.000 pesos a vos. Es fácil decir que no hay que hacer demagogia con el otro. Pero ¿sabés cuál es el problema? Es que vos estás en la misma lógica. Porque es el Estado, es la gente la que tiene que aportar su plata para que le paguen a Michetti. Entonces, ¿por qué es demagogia con un jubilado aumentarle el 10% de su salario o de su pensión o de lo que sea, de 7.000 a 7.700 pesos? ¿Y por qué no es demagogia cuando ellos mismos, los legisladores, se votan sus aumentos para llegar a 180.000 pesos? ¿Cuál es el acto de peor demagogia? ¿Votarse a uno mismo el aumento o votarle al otro un descuento? ¿Qué obra social crees que tiene Michetti? ¿Qué obra social crees que tiene Michetti? ¿Tiene PAMI? ¿El IOMA? ¿Qué obra social tiene Michetti para vos? O tendrá Swiss Medical o tendrá OSDE. Dejo el periodismo mañana si Michetti se hace atender por un Estado nacional, por un hospital público nacional. Dejo el periodismo mañana si Gabriela Michetti se hace atender todos sus problemas físicos en un hospital público. Dejo el programa mañana si Gabriela Michetti depende del PAN. Miguel, cerremos el bloque, dale. En esto lo que te vamos a mostrar más adelante son otros recortes que tienen que ver con el Estado. Recortes que a veces son justificados. Vamos a hablar de qué pasa con Atucha. Hay una desinversión muy importante en Atucha, al mismo tiempo que lleva mucha plata para las empresas que te cobran un servicio muy importante. Vas a ver un informe que tiene que ver con cómo se están manejando ahí y vas a ver además
todo lo que está pasando con los trabajadores. Fíjate cómo es el fenómeno de Atucha, un lugar muy importante para el desarrollo energético de nuestro país. Bueno, estamos en la central de Atucha 1 y 2. Ahí atrás se ven los reactores. Claramente hay un cartel que es la metáfora de la situación que se está viviendo. Fíjate, dice: bienvenidos al complejo nuclear Atucha. Desde aquí generamos energía para 5 millones de argentinos. Mirá cómo está el cartel. El problema es que en algún momento el gobierno nacional dijo que iba a invertir más en energía. Pero acá no hay más inversiones. Acá hay desinversión, hay 2.000 trabajadores en la calle y la situación es la que indica el cartel. Esta. De abandono. De abandono. Argentinos, soy Máximo Ortiva Faccio y quiero agradecerle a ADN, a Tomás Méndez, con una gran apertura que me ha dado este lugar para venir a denunciar lo que está pasando. Resulta que ahora el negro se hace el enfermo para ir a los hospitales y tuvimos que tomar una drástica medida que a mí particularmente me duele mucho. Resulta que el negro, con tal de tener aire acondicionado y que le den medicamento, el negro hipocondríaco se nos internaba. Tuvimos que aumentar los medicamentos 300% para que al negro le cueste más y entonces haga medicina ambulatoria y pueda finalmente dignarse a pagar una mutual privada, que es lo que todo ser humano tiene que tener. Por eso me duele tanto anunciar que así como levantamos el gas, la luz, la nafta, vamos a tener que también levantar el precio de los genéricos. Discúlpenos, estamos cambiando los reportes. ¿Salió bien, che?